Una denuncia periodística de Radio Carve que reveló hoy que el presidente Orsi mantenía una deuda de 5.509 pesos por concepto de impuesto a primaria y que no había regularizado ante Catastro las obras realizadas en una barbacoa y una piscina en su domicilio particular en Salinas, generó diversas reacciones políticas. El tema fue analizado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y por el directorio del Partido Nacional. El diputado Felipe Schipani del Partido Colorado aseguró que esta denuncia tiene la misma gravedad de lo que ocurrió con la ex ministra Cecilia Cairo, que debió renunciar a su cargo por no haber regularizado obras en su casa y no haber pagado el impuesto de primaria. El director de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, destacó en un mensaje grabado en Presidencia de la República que el gobierno está haciendo una apuesta estratégica de futuro al destinar más del 50% del incremento presupuestal de la rendición de cuentas a atender la situación de la infancia. El ministro del Interior, Carlos Negro, junto a autoridades policiales, visita este mediodía el Batallón de Infantería Mecanizado número 15 en Florida, en el marco del inicio de la capacitación del Ministerio de Defensa al personal policial para la conducción de vehículos blindados. La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, ATRAMA, se declaró en preconflicto y asamblea permanente tras advertir recortes presupuestales a la cartera en el marco de la rendición de cuentas que afectará a más del 60% de las vacantes. Representantes de la sociedad civil destacan la importancia del proyecto de ley que promueve la paridad de género y disidencias en la contratación para la realización de eventos musicales financiados por cualquier repartición estatal y subrayan que no solo se busca la empleabilidad de mujeres, sino la promoción en el acceso a derechos culturales. Millones de iraníes rinden este lunes homenaje al asesinado líder supremo Ali Khamenei, cuyas exequias comenzaron el pasado viernes, convocando a las principales figuras del país e invitados internacionales, pero donde se destacó la ausencia de su hijo y sucesor Mojtaba Khamenei. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Info Capital. Comenzamos con la información con 7 grados a esta hora aquí en Montevideo. Está muy frío realmente para el resto de la jornada. Inumet habla de disminución de la nubosidad con precipitaciones escasas mejorando y los vientos soplando del sector oeste entre 10 a 40 kilómetros por hora con rachas que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada para esta jornada solamente de 9 grados. Para mañana martes algo nuboso, periodos de nuboso, los vientos soplando del noroeste de 20 a 40 kilómetros por hora con rachas que pueden llegar a 50 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 13 grados. Y para el miércoles algo nuboso, periodos de nuboso. En este caso sube un poquito la temperatura y la máxima anunciada 17 grados. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, destacó en un mensaje grabado en Presidencia de la República que el gobierno está haciendo una apuesta estratégica de futuro al destinar más del 50% del incremento presupuestal de la rendición de cuentas a atender la situación específicamente de la infancia. Hay datos duros que son buenas noticias. El empleo formal creció. Los salarios subieron en términos reales, el desempleo bajó, el ingreso a los hogares está en su nivel más alto del que tenemos registro. Y todo esto es el resultado de políticas que funcionan. Pero también tengo que decir esto. El crecimiento económico es necesario para mejorar las condiciones de vida de la gente y todavía no es suficiente. La política pública tiene que estar presente. Por eso el gobierno tomó una decisión clara y audaz. En el presupuesto quinquenal, más del 50% del incremento presupuestal irá hacia la infancia. Es una apuesta estratégica, porque sabemos que si Uruguay quiere reducir la pobreza de manera sistemática y no episódica, tiene que actuar antes de que la desigualdad se instale. Y la desigualdad se instala temprano, muy temprano. Estamos además en un momento particular. Las políticas más relevantes del plan de gobierno se están desplegando este año. La ley de empleo integral, las medidas del diálogo social, no son anuncios, están en ejecución. Y su impacto en los indicadores de bienestar va a verse en los próximos meses. Lo que ya es visible es la dirección. Seguimos creciendo y creando puestos de trabajo. Los salarios siguen aumentando, la inflación está bajo control y el Estado está poniendo recursos donde más se necesitan. Eso es exactamente lo que un gobierno que pone primero a la gente tiene que hacer.
El ministro del Interior, Carlos Negro, junto a autoridades policiales, visita este mediodía el Batallón de Infantería Mecanizado número 15, esto es en Florida, en el marco del inicio de la capacitación del Ministerio de Defensa al personal policial para la conducción de vehículos blindados. En esta primera etapa se estarán capacitando 18 efectivos de la Guardia Nacional Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales, DIJOE, y la Jefatura de Policía de Montevideo en la conducción de los vehículos Cóndor. Los efectivos van a viajar al batallón de Florida para entrenarse en el manejo de los vehículos Cóndor, uno de los modelos que el Ejército va a poner a disposición del Ministerio del Interior. Esto es en el marco del acuerdo firmado entre ambas carteras. El convenio comprende además otros 4 tipos de blindados de transporte de tropas, entre ellos los Mamba, MK7. El listado además se complementa con los Vodnik, VML-M7, WU, Urutu y Mowaf. Vamos a otros temas. La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, ATRAMA, se declaró en las últimas horas en preconflicto y asamblea permanente tras advertir recortes presupuestarios a la cartera en el marco de la rendición de cuentas que afectará al más del 60% de las vacantes. Somos un ministerio nuevo, con que nunca se le da todo el presupuesto, y en esta rendición todavía se le recorta, ni siquiera es que se le dota de presupuesto. Se nos recorta más del 60% de las vacantes que teníamos de posibilidad de ingreso, que en números globales es poco, capaz que para el resto de los incisos, pero para nosotros 37 personas es un número muy importante de ingresos que podría fortalecer a la institución. Rinaldo Rossi, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente, señaló que desde su creación la cartera nunca llegó a consolidarse como tal. Entonces, esto al Ministerio de Ambiente le pega a la línea de flotación, nos deja en una situación muy compleja para atender crecientes demandas sociales que hay vinculadas al cuidado del ambiente, ¿no? Eso se puede palpar en la calle, y también ser conscientes de que por este ministerio pasan todos los proyectos más importantes y estratégicos para el país, las inversiones más importantes del país pasan por acá. La falta de recursos puede afectar también la elaboración de los estudios de impacto ambiental previo de la construcción de la represa de Casupá. Se podría haber afectado en la finalidad última del proyecto, que es proveer a la zona metropolitana de agua potable, porque si vamos a gastar unos cuantos cientos de millones de dólares en represar agua, y al organismo que se va a encargar de asegurar que la calidad de esa agua a la que llega sea mejor de lo que es actualmente, bueno, no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? A una represa gasto muchos millones de dólares, pero no aseguro que la calidad sea buena. Vamos al Parlamento ahora a recibir a nuestra periodista Angie Álvarez, porque la bancada del Frente Amplio está recibiendo a varios ministros, esto también en el marco de la rendición de cuentas. ¿Cómo estás, Angie? Bienvenida, buen mediodía para ti. Así es, Rosina, buen mediodía para ustedes. Está la bancada del Frente Amplio justamente recibiendo las últimas delegaciones de los ministerios para conocer un poco más sobre lo que se plasmó en esta rendición de cuentas, que se empezará a tratar el miércoles con la presencia del ministro de Economía, Gabriel Odone. Pero hay otros temas en agenda vinculados también a presidencia. En este caso surgió a raíz de una investigación periodística algunas deudas que tendría el presidente de la República, Yamandu Orsi, también críticas de la oposición respecto a la forma de comunicación que está eligiendo el equipo de comunicación de presidencia por los últimos días. Sobre este tema habló Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, y dio su opinión, a quien vamos a escuchar. Entendemos que es grave. Hay que tener presente que por esto mismo renunció una ministra. La ministra Cairo renunció justamente por tener deudas de primaria, por no tener algunas mejoras que hizo en su vivienda regularizadas. Yo diría que es un episodio más y el presidente de la República sigue acumulando explicaciones. Nos debe aún la explicación de la camioneta. Hoy hace más de 40 días que presentamos el pedido de informes y no hemos tenido aún respuesta. Ahora suma este nuevo hecho, y es lo que ocurre cuando se utiliza como lema de campaña que gobierne la honestidad. Hay que estar a la altura de ese requerimiento. Y claramente, por estos hechos que han trascendido a partir de investigaciones periodísticas, el gobierno deja mucho que desear en este asunto. Y por tanto, lo que nos debe el presidente de la República a nosotros, pero fundamentalmente a todos los uruguayos, son explicaciones. ¿Por qué él, siendo intendente de Canelones,
hizo esas mejoras en su casa y no las declaró ante catastro, cuando la Intendencia es justamente la policía catastral, la que le exige a todos los habitantes del departamento que estén al día con sus obligaciones, que hagan las declaraciones correspondientes. Yo creo que cuando se ocupa un lugar tan importante como el de Intendente de Canelones, como el de Presidente de la República, hay que inculcar con el ejemplo y creo que lamentablemente eso no está ocurriendo. Schipani dijo que los videos promocionales de la gestión que está difundiendo el gobierno rozan la inconstitucionalidad porque hacen referencia al Frente Amplio. El gobierno cree que con unos videos va a solucionar los enormes problemas que tiene. Los problemas del gobierno no son problemas de comunicación, son problemas políticos, no se solucionan con videos. Además, algunos de esos videos tienen algunos mensajes que rozan la violación constitucional, ¿no? Porque se utiliza el eslogan "el gobierno de frente", en clara alusión al Frente Amplio. Pero francamente creo que el problema del gobierno es mucho más complejo, es un problema político, no es un problema de comunicación, tienen todo su derecho a hacer todos los videos que quieran, no creo que recobren la confianza de la gente, de las 2/3 partes de los uruguayos que desaprueba la gestión de gobierno con videos. Y esta era entonces la valoración del diputado Schipani en la mañana de hoy aquí en el Palacio Legislativo, y sobre estos temas vamos a estar ya conversando con Inés Cortés, diputada del Frente Amplio, que también va a ser parte de la Comisión de Haciendas integradas con presupuestos. Cortés, gracias por recibirnos. Bueno, primera instancia, esto último que mencionaba Schipani respecto a la forma de comunicación del gobierno, habla de o acusa de inconstitucionalidad del mensaje que está dando de un gobierno de frente. ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, buen mediodía para toda la audiencia, es un gusto. Bueno, en realidad lo que nosotros valoramos positivamente la salida de estos videos, un poco lo que hace es enumerar los logros del primer año de gobierno, que recordemos que además se da con un presupuesto no propio, recién la ejecución presupuestal del presupuesto 2026 se dio justamente este año. Y en realidad un poco lo que hace es justamente hablar de cifras que fueron publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, por el BPS, bueno, buenas noticias que consideramos que deben ser informadas y de alguna forma capitalizadas, porque además estuvo sobre la mesa en la cuestión de la comunicación como un punto flaco del gobierno, y en ese sentido es que se hacen estos videos. ¿No tienen en cuenta la crítica o acusación de inconstitucionalidad? No, yo personalmente no la veo y bueno, entiendo que los legisladores tienen los mecanismos legales como para presentar distintos recursos si consideran que es inconstitucional, pero me parece que se está yendo a un lugar un poco complejo de cuestionamiento a la figura institucional de presidencia, que no creo que sea positivo para nadie el sistema político entrar por ese lado, porque es bastante complejo. Entrando un poco en lo que ha sido el recibimiento de la bancada a los distintos ministros en estos días, hoy están cerrando la última ronda de participación de ministerios aquí en la bancada del Frente Amplio. ¿Qué evaluación pueden hacer? Hace un ratito compareció la ministra de Transporte. Sí, así es, como bien decís, estamos recibiendo los distintos equipos de los ministerios. La valoración es positiva, hay una muy buena ejecución de los distintos logros en el año 2025, como te decía, con un presupuesto que no era nuestro, y a pesar de ello se lograron buenos resultados. Estuvimos con la ministra de Transporte y Obras Públicas, que tiene un nivel de ejecución muy alto, sabiendo además que encontramos justamente en el Ministerio de Transporte, no sé si recuerdan a la rendición de cuentas pasada, una deuda que no había sido declarada del ferrocarril central, se pudo saldar y además se pudo avanzar en un montón de obra pública. De la inversión pública en infraestructura, el 30% correspondió a obras de vialidad en el año 2025, así que son muy buenas noticias y que hacen también a los logros y a los avances que hubo en términos económicos en el año que pasó. Te hago la última pregunta. ¿Están teniendo conversación con la oposición respecto a buscar acuerdos para poder aprobar la rendición de cuentas? ¿Cómo está haciendo eso? No, hay muy buen diálogo. La presidenta de la comisión se ha reunido asiduamente con los distintos integrantes de las bancadas que integran la comisión, en principio para generar un acuerdo en el marco de cómo trabajar.
y en ese sentido se han logrado muy buen intercambio y coincidimos en las formas que nos vamos a dar para el trabajo, para que sea dinámico y para que podamos sacar lo mejor de estos 45 días que nos esperan. Pero sí, creemos que el diálogo va a estar sobre la mesa. Parte del tratamiento del proyecto en la comisión justamente es eso, que nos podamos sentar y charlar sobre dónde hacer algunos esfuerzos y demás. Y creo que producto de ese intercambio y de ese diálogo que se va a dar, se dará luego la aprobación de la rendición de cuentas. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, tenemos ahí un breve panorama, Rosina, de lo que se viene discutiendo hasta ahora. Quedan aún 3 ministerios por comparecer en la tarde de hoy. Será el MIDES sobre el fin de jornada, también el Ministerio de Ambiente. El MIEM será el próximo, que vendrá sobre las 14 horas. Entonces tendremos más novedades seguramente en la próxima edición de Info Capital sobre actualización de reuniones de la bancada de Frente Amplista con los ministros. Muy bien, muchas gracias, Angie. Vamos a seguir hablando de rendición de cuentas porque el directorio del Partido Nacional la estuvo analizando esta mañana y por estas horas se está presentando un informe allí en la sede del Partido Nacional. Está nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Así es, Rosina. Acaba de terminar la sesión del Partido Nacional, que entre los principales temas a analizar estuvo el proyecto de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal 2025 presentado por el Poder Ejecutivo. Podemos adelantar que el próximo jueves el directorio se reunirá con la bancada de parlamentarios del Partido Nacional para resolver la posición justamente de los blancos en cuanto a este importante proyecto de ley presentado. También se analizó las presuntas irregularidades del presidente Yamandu Orsi en cuanto a falta de pagos de algunos impuestos. Álvaro Delgado, presidente del directorio, consideró que sería bochornoso de ser real esto y consideró que se está afectando la institucionalidad presidencial. Lo dejo con las palabras de Álvaro Delgado. A partir del 1 de enero del año 27, estamos hablando de una situación que nos parece muy compleja por el tema de términos y acción, la falta de ejecución, cuando decimos falta de ejecución y falta de rumbo, que es otro presupuesto muy diferente al que se votó el año pasado, cuando debería ser simplemente una rendición de cuentas de ejecución del presupuesto anual, quinquenal, perdón. Y en este caso termina siendo un nuevo presupuesto, entre otras cosas porque los supuestos económicos no se cumplieron ninguno. Con lo cual nos preocupa mucho porque el primer equivocado en las proyecciones es el propio equipo económico. Y nos veníamos advirtiendo que todo lo auspicioso sobre donde se apoyaba una serie de proyecciones de ejecución no se iban a dar. Y no se dieron, y en esta rendición de cuentas están todas las proyecciones económicas a la baja. Delgado, estamos en vivo para Subrayado en este momento. Calificó la actuación o esta polémica que involucra al presidente de la República, Yamandu Orsi, como bochornosa. ¿Qué piensa al respecto más allá o qué puede profundizar respecto al tema? Muchas gracias. No, yo dije que en el caso que fuera cierto, es otro hecho bochornoso más. Cuando uno es presidente de la República, es el primer ciudadano del país. Y cuando es el primer ciudadano del país, tiene más obligaciones que derechos. Y tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo en lo político, tiene que dar el ejemplo en lo ético y tiene que dar el ejemplo en el cuidado institucional. Y este tipo de cosas dan por tierra todo esto. No se está cuidando la institucionalidad. ¿Quién no la está cuidando? En primer lugar, el presidente de la República. Por eso el directorio le va a pedir a la bancada parlamentaria que haga los pedidos de informes correspondientes a diferentes organismos para saber si esto es cierto y cuál es la gravedad del hecho. Y el monto no importa, porque si alguien reclama o dice en campaña que no va a subir los impuestos y después no solo impone impuestos y además los impuestos después no lo paga y es el presidente de la República, bueno, me preocupa mucho más, me da mucha vergüenza. Delgado, le consulto sobre este tema si hay posibilidad de algún tipo de diálogo con el presidente de manera directa con él y si este tema ya se habló con los otros líderes de la coalición republicana para que haya una posición común también de este tema. Gracias. Todavía no. Tuvimos algún mensaje con el secretario general del Partido Colorado, con Ojeda,
que tenían también sesión del Comité Ejecutivo Nacional. Y con respecto al presidente de la República, es el presidente que tiene que dar las explicaciones. Estamos, obviamente, viendo una situación bien compleja del peor gobierno del 85 para acá. Aprovecho para consultarle por lo que va a ser la conmemoración del aniversario del Partido Nacional. ¿Va a participar el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou? Si es así, si eso se toma como un retorno a lo que es un posible camino electoral. Miren, tuvimos una charla con él sobre todo lo que es una serie de actividades vinculadas a los 190 años. Y hay un hecho que es puntual, que es el festejo formal, es el domingo 9 de agosto, que se va a hacer aquí en Plaza Matriz, con legisladores, intendentes y representantes de todas las departamentales de todo el país. Para nosotros sería un gusto que ese evento lo cierre como un homenaje, ¿no?, el expresidente Luis Lacalle Pou. Y la verdad que tiene ganas de hacerlo. Yo creo que es un reconocimiento al partido, no tiene otra connotación política más que esa, de sentirse nacionalista y tener ganas de ser parte de un acto donde nos llena mucho orgullo por 190 años de historia, sobre todo por 190 años de futuro. Delgado, concretamente el directorio del Partido Nacional analizó la serie de videos institucionales que ha lanzado el Poder Ejecutivo con el presidente de la República, el secretario de la Presidencia y algunos ministros. La verdad que no. Lo que pasa que yo vi dos y después me aburrí porque es como una temporada de Netflix. Es increíble. La verdad que nunca vi algo igual, que salen una serie de videos a reivindicar la acción de gobierno. Seguramente les hizo mella la opinión pública a través de las encuestas que se dieron a conocer. Hoy sale en el diario El País una información de un banco internacional hablando de la pereza de Uruguay para ciertas reformas de fondo económicas. ¿Cómo ve la economía en ese sentido? Lo que pasa es que el eslogan "la revolución de la cosa simple" fue tan simple que no hay reforma. De ninguna cosa. Este gobierno no ejecuta, no acciona, no previsiona. De hecho, la rendición de cuentas es un nuevo presupuesto porque el anterior no anduvo. El anterior del año pasado, que es quinquenal, no anduvo. Tuvieron que corregir todos los parámetros y reinvertirse. Y hacen una ley ómnibus de vuelta. Yo creo y veo un gobierno sin rumbo, desnorteado, sin liderazgo. No lo digo con alegría, porque soy uruguayo y me interesa que el Uruguay le vaya bien. Lo digo con mucha preocupación. Por eso digo, en estos términos es el peor gobierno que tuvo el Uruguay del 85 a la fecha. Hasta allí la conferencia de Álvaro Delgado, presidente del directorio del Partido Nacional. Muchas gracias. Nosotros vamos a volver al Parlamento, hay otras repercusiones por el proyecto de rendición de cuentas y otros temas de actualidad. Angie, ¿cómo estás? Adelante nuevamente. Rosy, nuevamente por aquí desde el Palacio Legislativo. Justamente ahora estamos con el legislador Pedro Gisdoñán del Partido Nacional, esta vez para hablar de estas irregularidades que mencionábamos anteriormente, que se han suscitado en las últimas horas, han salido al ámbito público a través de un informe periodístico del presidente Yamandú Orsi, y de este tema vamos a hablar justamente con Gisdoñán. Gisdoñán, gracias por hacerte estos minutos. Bueno, ¿qué opinión tienen desde la oposición? ¿Cómo han reaccionado frente a esto? Han sido muy críticos. Bueno, hemos sido críticos porque realmente creemos que es un tema importante. Es un nuevo episodio que lo que hace nuevamente es ir contra la confianza del presidente y creo que además va contra lo que es la institucionalidad. Y cuando muchas veces se habla de que estas cosas habría que no hablarlas prácticamente o que no es bueno manejarlas públicamente porque justamente daña la institucionalidad, yo creo que acá no es un tema de comunicación ni un tema de que la oposición esté hablando. Acá lo que está pasando es que todas las semanas aparece un tema nuevo. Esto nuevamente incluye ni más ni menos que al presidente de la República, con los antecedentes que ya hubo justamente en relación a estos casos, como el de Arim, el de Cairo.
Me parece que acá, más que preocuparse por lo que habla la oposición, hay que tener una conducta distinta, preocuparse por tener las cosas en regla y no esperar a que una investigación periodística de alguna manera desnude una realidad y se salga después a solucionarla. El pago del impuesto primaria ya se habría hecho en las últimas horas y todavía queda la regularización catastral de estas propiedades. ¿Qué resolución esperan ustedes como oposición? ¿Qué es lo que esperan del presidente? Bueno, era lo que vengo diciendo es eso, justamente acá, más allá del caso concreto, que obviamente lo va a regularizar, si no hubiera salido esta investigación periodística, no regularizaba nada. Y ahí me parece que es donde tenemos que avanzar. Si estamos, además, en el medio de una discusión, de una rendición de cuentas, que nuevamente trae nuevos impuestos, hablamos de sacrificar de alguna manera a los trabajadores pagando, cuando vos tenés un cargo tenés que tener otro tipo de responsabilidad. Yo creo que acá lo que pasó nuevamente fue que una investigación periodística desvela que hay irregularidades y lo que hay que hacer, me parece que es de una vez por todas ponerse a cuidar la institucionalidad, y cuidar la institucionalidad no es no hablar de los problemas o de las irregularidades, sino todo lo contrario. Gracias, Gisdonian. Bueno, teníamos ahí la palabra del diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian, respecto a estas irregularidades que están sobre la mesa. Tendremos más testimonios en próximas ediciones, Rosina, y ahora sí nos despedimos desde aquí. Muy bien, muchas gracias, Angie. Ahora nos convoca nuestro periodista Josema Caraballo. Hoy es el Día Mundial de la Zoonosis. En este tema ha estado trabajando y está trabajando. Adelante, Josema. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, el saludo para todos. Sí, efectivamente es el día porque justamente un día como hoy, pero de 1885, se dio la primera vacuna contra la rabia y estamos en la sede de la Comisión de Zoonosis porque se está realizando desde hoy y hasta el próximo 10 de este mes, justamente, vacunaciones gratuitas. Y estamos con el doctor Lorenzo Berger, que es uno de los responsables, integrante de la comisión. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Bueno, se vienen realizando vacunaciones contra la rabia, lo decíamos desde muy tempranito, desde hoy a las 9 de la mañana y se van a extender durante toda la semana. Sí, exacto. En ocasión del Día Mundial de la Zoonosis vamos a estar toda la semana vacunando contra la rabia a quienes quieran traer su perro o su gato mayor de 3 meses. Siempre es recomendable que tenga la vacuna antirrábica al día, se da una vez por año. Así que ya sea que nunca se hayan vacunado o que tengan la vacuna vencida, pueden venir acá y se les da el refuerzo. Dato no menor que es sin costo, como tú decías, ¿no? Sí, exacto. En ocasión de esta celebración es sin costo, efectivamente. Fuera de esta semana se da en las clínicas veterinarias sin problema. Hoy, decíamos, arrancó la movida tempranito de las 9 de la mañana. Ahora, en este momento, está más tranqui, no hay nadie. Pero las personas que estén mirando ahora y quieran acceder a la vacunación para sus mascotas, ¿cómo tienen que hacer? Sí, la vacunación antirrábica la vamos a estar dando acá en Boulevard España 2673, de 9 a 15 horas, de lunes a viernes hasta este viernes. ¿Cómo tienen que venir las mascotas? Imagino que con correa los perros, en jaula transportadora los gatos. Sí, exacto. Siempre es recomendable que los perros y los gatos vengan con algún mecanismo de sujeción y que el dueño los pueda sostener bien. Los perros principalmente con correa y collar y los gatos con transportadora o algo similar para que se pueda manejar bien. Más allá de esta fecha que es histórica de alguna manera y tiene que ver con la salud pública, ¿cuáles son los números hoy de la prevalencia de la enfermedad? ¿Hay enfermedad o no? Bueno, es el día de toda la zoonosis, no solo de la rabia. En lo que es específicamente la rabia, encontramos regularmente murciélagos infectados con el virus y la ocasión de que pasen a los animales domésticos o a las personas existe, es reportada de manera bastante frecuente, que caen, por ejemplo, murciélagos en los patios de las casas o entran a los apartamentos, los perros o los gatos tienen contacto con ellos y efectivamente sabemos que el virus está ahí, sabemos que tiene chance de saltar a una mascota o a las personas, así que es bien importante eso. Eso pasó hace poquito también, ¿no? Sí, efectivamente, hace unos meses encontramos acá en esta zona un murciélago positivo y hicimos también algo similar con vacunación antirrábica. ¿Y qué pregunta la gente cuando viene? No, específicamente muchos vienen con el carné a ver si efectivamente la tienen vencida o no, porque lamentablemente mucha gente vacuna de cachorro y después nunca más vacuna, pero la vacunación es algo que hay que mantener el esquema al día y viene mucha gente con esas consultas y después básicamente para tener ya la vacuna y quedar protegidos por un año. Nos olvidamos. Sí, claro. Pero siempre es recomendable entonces que vengan y lo puedan hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Mantener la vacuna al día es la manera más importante para prevenir la enfermedad que, como decíamos, históricamente es una de las zoonosis principales y gracias a la vacunación es que se ha controlado mucho. ¿Me dijo 3 meses en adelante? Sí, de 3 meses en adelante, efectivamente. ¿Síntomas de la enfermedad?
No, en la rabia cuando aparece en un perro o en un gato empieza de manera leve, con cambios en el comportamiento sobre todo. Puede ser que un perro que sea muy dado con la gente empiece a estar recluido o viceversa. Un perro que en general es más tímido empieza a ser muy amigable y comportarse así. Empieza leve y después empieza con síntomas, con signos clínicos un poco más espectaculares como problemas en la marcha, salivación, agresividad, reacción a los sonidos, a los estímulos fuertes, reacción, digamos, desmedida, y termina con lo que es la muerte, parálisis y la muerte. Bien, doctor, en el final entonces reiteramos hasta el próximo 10 en el horario de 9 a... Sí, de 9 a 15 horas va a estar abierto acá el vacunatorio para los que quieran venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Así las cosas, Rosina, desde la sede de la Comisión de Zoonosis volvemos a ustedes. Continuamos con la información. Les contamos que el último informe del Sistema Nacional de Emergencias indica que este sábado se brindó asistencia a un total de 3.707 personas en todo el país en el marco de la alerta roja por frío extremo para personas en situación de calle. De ellas, 2.562 recibieron asistencia en Montevideo y 1.145 en el interior del país. A los centros de evacuación gestionados por el SINAE se asistieron allí a 550 personas, 441 aquí en Montevideo y 109 en el interior. Otros datos: en la capital, 185 personas recibieron asistencia en el polideportivo de la Escuela Nacional de Educación Policial, 169 en el centro que funciona en un local de UTE, en la calle Cuarem, y 87 en el servicio de transporte del Ejército. Por otra parte, la atención en refugios del MIDES alcanzó a 3.157 personas, 2.121 en Montevideo y 1.036 en los demás departamentos del país. Otro dato importante es que el informe reporta que se realizaron 202 traslados. En materia de atención sanitaria fueron asistidas 25 personas y se derivó a 2 usuarios a centros de salud. Y justamente en el marco de la alerta roja por frío extremo, el Ministerio de Desarrollo Social asiste a casi 4.000 personas en situación de calle con plazas de contingencia y además a más de 5.000 con cupos que en este caso son permanentes. El director nacional de Protección Social de este ministerio, Daniel Gerard, destacó que el ministerio está teniendo dificultades en la captación e ingreso de personas justamente en situación de calle. En los últimos días estamos registrando justamente los días y las noches más frías de lo que va del invierno y eso también repercute en la asistencia de las personas y estamos en estos últimos días, en los días de mayor asistencia, ¿no? Cerca de 4.000 personas en el cupo de contingencia, además de otras más de 5.000 plazas de otro tipo de dispositivos, de mujeres con niños, niñas y adolescentes, de cuidados, de viviendas con acompañamiento. Hoy lo cierto es que con las plazas del ministerio, con los centros de evacuación, todas las personas que están siendo captadas, ni hablar de las que vienen voluntariamente, tienen cupo en el sistema de la alerta o del ministerio. Si una persona en situación de calle recién a reclamar por el cupo, ¿qué dificultades están enfrentando? Sí, las personas que quieren cupo, que vienen a solicitar cupo, especialmente las mujeres, hoy lo tienen y lo tienen con pocas horas de espera. Esa es la realidad. Lo cierto es que las personas no solo necesitan cupo. Cuando uno está en situación de calle, el techo, la comida es muy necesario, pero sin duda que también es necesario desplegar otro tipo de atenciones que se está mejorando, pero hace falta más aún, ¿no? Que tiene que ver... ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, las situaciones de salud, la cobertura de salud mental, de adicciones, son cosas que hay que seguir desplegando todavía más. Se recorre toda la ciudad, la policía lo hace con todos sus móviles. Lo que sí es cierto es cuando las personas quieren ocultarse el sistema, no quieren ser evacuadas, bueno, buscan lugares que es realmente de muy difícil acceso, ¿no? Y eso es una dificultad que hemos tenido especialmente en la periferia. Millones de iraníes están hoy rindiendo homenaje al asesinado líder supremo Ali Khamenei, cuyas exequias comenzaron el pasado viernes, y convocando además a las principales figuras del país e invitados internacionales. Ahí en ese ámbito se destacó la ausencia de su hijo y sucesor Mojtaba Khamenei.
Los máximos dirigentes iraníes y 3 hijos del líder supremo asesinado al comienzo de la guerra reaparecieron en público este domingo en el segundo día de funerales en Teherán, en una señal de confianza en su seguridad tras la guerra con Estados Unidos e Israel, pero donde el gran ausente volvió a ser Mojtaba Khamenei, a quien Israel amenazó con matar y que no se ha mostrado en público tras el ataque que mató a su padre. Este lunes se espera que millones de personas acompañen por las calles de la capital iraní el féretro de Ali Khamenei, quien lideró el país desde 1989 tras la muerte del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien logró en 1979 derrocar al Shah Reza Pahlavi y terminar con la influencia estadounidense. Las ceremonias fúnebres continuarán hoy en la ciudad de Qom, sagrada por la rama chiita a la que pertenece el régimen iraní, y el miércoles sus restos viajarán a Irak para continuar con otros rituales. Durante todo el fin de semana, representantes religiosos, políticos y miles de personas desfilaron frente al féretro del líder supremo y de varios de sus familiares asesinados junto a él, incluida una de sus nietas de 14 meses, donde también se escucharon pedidos de venganza y consignas contra Estados Unidos e Israel. Rusia volvió a lanzar en la víspera de la cumbre anual de la OTAN, que empieza mañana en Ankara, un ataque masivo contra Kiev. Allí, las defensas aéreas ucranianas no pudieron derribar ninguno de los 29 misiles de trayectoria balística empleados por las fuerzas del Kremlin en ese ataque. La estadística confirma la extrema vulnerabilidad de Ucrania ante los misiles balísticos rusos, como ha reconocido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su mensaje de condena del ataque que ha matado al menos 14 personas en la región de Kiev y ha ido dirigido sobre todo, según el Ministerio de Defensa ruso, contra empresas de defensa, instalaciones energéticas y aeródromos militares ucranianos situados en varias regiones. En su mensaje de condena al bombardeo, Zelensky escribió que la razón de que Ucrania no lograra derribar ninguno de los 23 misiles balísticos Iskander-M ni de los 6 misiles antibuque Zircon y Onyx de trayectoria balística que Rusia utilizó en el ataque es el suministro insuficiente de misiles interceptores PAC-3, la munición que emplean los sistemas antiaéreos Patriot de los que Ucrania depende para defenderse de la amenaza balística rusa. Es de una importancia crítica que el mundo y antes que nada Estados Unidos y nuestros socios europeos salgan de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones contundentes en apoyo de nuestra defensa aérea y de esta forma de la protección de las vidas humanas ordinarias, escribió Zelensky en X. Según el parte del ataque de este lunes publicado por el Ministerio de Defensa ruso, parte de los 351 drones y 68 misiles de distintos tipos lanzados por Rusia esta madrugada han ido dirigidos contra aeródromos militares de las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernihiv y Kiev. Y el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza anunció esta mañana la disolución para pasarle el testigo al comité formado por palestinos, que ahora va a tener que administrar el enclave a partir del acuerdo de alto el fuego y la permanencia en sus puestos, mientras tanto, solo del personal técnico y profesional. Ismail Al-Tawabta, director de la oficina de medios del gobierno de Hamás en Gaza, hizo este anuncio en una rueda de prensa ofrecida en Deir al-Balá, centro de Gaza, tras la que el gobierno gazatí publicó un comunicado con los pormenores de la decisión. En concreto, se disolvió el llamado Comité de Emergencia del gobierno de Gaza creado por Hamás tras los ataques del 7 de octubre de 2023 para gobernar la franja, y la persona que estaba a cargo de él de forma interina, Mohamed Abdul Khalik Al-Farrah, presentó su dimisión. En su comunicado, el gobierno gazatí reitera su plena disposición de entregar las riendas al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un grupo de tecnócratas palestinos creado como parte del acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos, pero al que Israel aún no ha dejado entrar en la franja palestina. Hoy no solo reafirmamos nuestra posición de principios inquebrantables, sino que la traducimos en acciones
acciones y procedimientos concretos sobre el terreno, adoptando nuevas y decisivas medidas estratégicas que hallarán el camino para el cumplimiento de esta obligación nacional, dice la nota leída por el portavoz del gobierno. Este paso se produce, afirma, una vez se han recibido garantías de que se han completado los preparativos para el traspaso del gobierno y a partir de ahora permanecerá en sus puestos solo personal técnico y profesional. Una comisión internacionalista de solidaridad con Bolivia que está integrada por varias organizaciones sociales y además por comunicadores y que se instaló en territorio boliviano entre los días 16 y 22 de junio, elaboró un informe que documenta violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Rodrigo Paz. El periodista Matías Bufanti, que es integrante de esta delegación que viajó a Bolivia, enfatizó en la presencia de grupos paramilitares que están al servicio del gobierno. Encontramos denuncias de asesinatos en los cortes de ruta producidos por la policía con balas de plomo, agresiones muy fuertes por parte de grupos de extrema derecha, podemos llamarlos grupos paramilitares, armados con machetes y con armas de fuego, saqueos en las casas de los manifestantes y de los no manifestantes también. Yo creo que una de las cosas importantes a remarcar es que no reprimían solamente a las personas que estaban formando parte de las manifestaciones, sino también a los vecinos cercanos. La mayoría de las personas están siendo detenidas sin el debido proceso para poder resguardar sus derechos básicos, con causas inventadas de terrorismo, de narcoterrorismo y de cosas por el estilo. Muchas de las personas con las cuales hablamos y denunciaban nos decían que eran detenidos, eran liberados, pero no les devolvían la billetera, no les devolvían los documentos, les robaban objetos personales, y eso sí por parte directamente de la policía. Nos decían que estos grupos paramilitares hacían lo que la policía no podía hacer prácticamente y ejercían la violencia que la policía no podía ejercer, por una cuestión de cuidar cierta imagen y cierta cuestión. Esto antes del estado de excepción. Yo no sé cómo es en este momento con este estado de excepción que se decretó. Yo creo que hay todo un aparato de represión muy fuerte, pero también un aparato de silencio que se ve cuando estábamos ahí adentro, lo veíamos, y cuando salimos también de Bolivia lo vimos. El cerco mediático es impresionante. La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras está trabajando en Venezuela, lo hace con un equipo de 250 profesionales en Caracas y también La Guaira. Allí además está proporcionando todo lo que tiene que ver con suministros médicos y asistencia en materia de salud mental. Carlos Arias Vicente, que es el referente médico de Médicos Sin Frontera aquí en Sudamérica, advirtió que ahora la principal amenaza es enfrentar las epidemias. Desde principios de esta semana ha cambiado un poco la perspectiva, ya nos centramos menos en la atención a heridos y más en agua, saneamiento, gestión de cadáveres y la atención a la población de desplazados, sobre todo en salud mental. Bueno, la principal necesidad son medicamentos e insumos. Se ha gastado muchísimo durante el terremoto y ahora pues los stocks están vacíos, entonces hace falta llevar medicinas, llevar materiales y hace falta también financiación para reconstruir el sistema de salud. Se necesita agua potable o pastillas de cloro para potabilizar el agua, se necesitan sanitarios móviles, se necesita tratamiento de aguas residuales y se necesitan kits de higiene, kits básicos que incluyan pues, jabón, un cubo, un cepillo para poder mantener las necesidades básicas de higiene y prevenir epidemias, que ahora es la principal amenaza. Arias se refirió al trabajo de la organización en los asentamientos informales de desplazados. Tenemos clínicas móviles que les están visitando y son servicios multidisciplinares. Pues tenemos médicos que atienden pues, casos de diabetes o de hipertensión o una infección de la piel, respiratoria, digestiva. Tenemos un equipo de psicólogos también para atención en salud mental. Tenemos un equipo de promotores de la salud que hacen también la interacción. Venezuela es un país con una organización social muy fuerte, donde pues hay una autoorganización dentro de estos sitios de desplazados. Y también tenemos farmacéuticos. Entonces la interacción depende, cada profesional interactúa de una forma dependiendo de las necesidades de la comunidad.
Volvemos al ámbito local porque representantes de la sociedad civil están destacando la importancia del proyecto de ley que promueve la paridad de género y disidencias en la contratación para la realización de eventos musicales financiados por cualquier repartición estatal. Y subrayan que no solo se busca la empleabilidad de mujeres, sino también la promoción en el acceso a los derechos culturales. El proyecto que regula el acceso de artistas mujeres y disidencias a los eventos de música se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos y Género del Senado y abarca a eventos de música en vivo o plataformas de streaming. Financiados a nivel de recursos financieros directos o recursos materiales o publicitarios. Hablamos de eso, del acceso a derechos culturales con este proyecto de ley, porque hablamos de empleabilidad para nosotras que trabajamos en la música, pero también para la sociedad. Estamos cercenando derechos culturales cuando solamente se presenta, como ves en las estadísticas de festivales, menos de un 10% de mujeres. La socióloga Sol Scavino dijo que los datos que surgen del Censo General de Población y Vivienda demuestran la segregación de género y etnia en este tema. El proyecto toma de referencia el caso de Argentina, donde rige una cuota de 30% para mujeres y disidencias. La música nos daba como el sector más masculinizado dentro de una serie de ramas del arte que analizamos. Y estas desigualdades son estructurales. Entonces ahí se mezcla como la lectura esta interseccional, donde te das cuenta que hay sesgos de clase, sesgos de género, sesgos étnico-raciales que van de alguna forma conduciendo a quienes logran efectivamente hacer de esa su ocupación principal y quienes no. Entonces hay todo un trabajo del Estado desde la formación hasta las oportunidades laborales concretas que debe hacerse si quiere como redistribuirse esas oportunidades de acceso. La Unidad Agroalimentaria Metropolitana firmó en los últimos días un contrato de concesión a 30 años de un predio de 3.700 metros cuadrados. Es para la construcción de una nueva empresa de servicios en la zona de actividades complementarias, a los que se van a sumar 1.500, otros 1.500 metros en los próximos días. Y en ese sentido se prepara el contrato para la instalación de un servicio de lavadero de vehículos dentro del propio mercado. Es un hito muy importante, dado que veníamos con un crecimiento relativamente lento y las empresas que de alguna forma no se animaban a invertir dentro de lo que era la proyección de crecimiento de la UAM. Sabemos que estamos en un momento país complicado en lo que tiene que ver con el comercio, pero hay muchas empresas que están pensando a mediano y largo plazo y eso hace que aparezcan este tipo de inversiones. Incluso estamos en intercambio con otras empresas que le daremos oportunamente de concretar mayores superficies, pero que concretamente más de media manzana, más de 5.000 metros, vamos a estar concretando en este semestre. Ya se firmaron en esta semana 3.700 metros y esperamos 1.500 más para la próxima semana, o sea que es una noticia dentro de este contexto buena, muy buena. La buena noticia que esperamos concretar ya para esta primavera, verano, a ver si tenemos la posibilidad de tener la concreción del llamado de lavadero, o sea, ya está una empresa que está cerrando justamente la fase contractual, ultimando su detalle y no bien tengan esto, iremos a empezar la construcción de la misma. El senador Gustavo González del Frente Amplio presentó un proyecto de ley que brinda a padres, madres y tutores el derecho a ausentarse del trabajo para asistir a eventos escolares, otras actividades que tengan que ver con sus hijos y esto que no implique una pérdida a nivel salarial. Vino un docente, esa es la verdad, me planteó el problema que sufren los pibes y las pibas cuando están en la escuela, por ejemplo, y el papá y la mamá no asisten a fiestas que para los niños y las niñas son muy importantes, igual que para los adolescentes en secundaria, ¿no? Por motivos laborales. Tú trabajas, no podés ir a ver a tu pibe, etc. Entonces, lo que se planteó es que, lo que plantea el proyecto es que haya 8 horas anuales
para cada trabajador o trabajadora, a los efectos de que pueda distribuir en las fiestas que desee ir o talleres que a veces se llama a padres y madres. Esto está apoyado en la propia ley de educación que dice la importancia del involucramiento de la familia con la escuela y con secundaria. Entonces, en ese marco, la ley ya fue firmada por todos los senadores del Frente Amplio, está en la Comisión de Asuntos Laborales debatiéndose y veremos cuál es su suerte, ¿no? Ahora conocemos la cotización de las principales monedas en la apertura de mercado de cambio local. El dólar cotiza a la compra 38,20, a la venta 41,40. El peso argentino 0,02, 0,2 compra y venta respectivamente. El real 6,9 a la compra, 8,6 a la venta. El euro 43,57 y 48,61 compra y venta respectivamente. Y la unidad indexada está ubicada en 6,60. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:55. Que pasen ustedes muy bien.